de Prensa Blue. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue, los estamos acompañando a través de todas las frecuencias de Blue Radio, también a través de Noticias Caracol en vivo. En esta mañana de domingo comenzó hoy el tercer mes del año y estamos ya en la recta definitiva de la primera cita que tendremos los colombianos en las urnas. Hemos hablado de encuestas, tengo que ser honesto, me pareció muy provechoso ese diálogo con María Alejandra Villamizar, nuestra compañera de Noticias Caracol, haciendo pedagogía. Mucha gente tiene confusión sobre cómo se marca el tarjetón, tanto para las consultas interpartidistas, que escogerán candidatos presidenciales de estas consultas, de ahí saldrán 3, pero también para votar a Senado y Cámara. Un gran enredo para muchos colombianos que bien vale la pena disipar, y por eso, repito, fue tan provechoso ese diálogo. Pero surtido todo este trámite, hay que seguir hablando del panorama político del país. Un panorama que para muchos luce confuso, para otros puede sonar definido, pero para otros simplemente la campaña presidencial va a arrancar el próximo 8 de marzo, después de que se cumplan esas consultas y esas elecciones legislativas. Don Pedro, ¿cómo le va? Don Pedro Viveros, feliz domingo. ¿Comparte ese análisis? ¿Es así? ¿Esto arranca el 8? Sí, señor. Juan Roberto, un saludo a usted. ¿Cómo le va? Sala de Prensa y a todos los que nos escuchan y nos ven también. Claro, nos están viendo. Bueno, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Pues usted al final dijo lo que yo creo que puede estar pasando. Es que la bruma de las consultas interpartidistas, cuando ya eso, digamos, se sepa quiénes quedaron en el partidor, en materia presidencial ya vamos a llegar a quiénes son los que quedan en los diferentes carriles, ya con opción real a la primera vuelta. Y también, pues ya se sabe quién tiene mayorías en el Congreso, quién sacó mayorías en la Cámara, y también quiénes sacaron o no las personerías jurídicas de los umbrales de los partidos, quiénes quedaron con mayorías políticas en números, que eso también va a terminar siendo parte del análisis para poder ver el 9 de marzo cómo queda el panorama político en Colombia. Sí. Por eso yo coincido plenamente. Hoy hay una campaña, pero el 9 arranca otra. Sí, para un ciudadano desprevenido, Pedro, porque es que nosotros estamos en la brega política, todos los días hablamos del asunto, analizamos encuestas, informamos de encuestas, hablamos con candidatos, hablamos con autoridades, reflexionamos sobre todo esto, lo divino y lo humano en torno a la campaña. Pero para un ciudadano que pues trabaja o estudia, tiene su familia y dice, yo, ¿qué panorama me encuentro? Cuando alguien le pregunta así, porque estoy seguro que le han hecho esa pregunta a Pedro, ¿usted qué le responde? Sí. El panorama que se encuentran en esta elección para el 8 de marzo es esto, es quiénes de los candidatos que están en materia de Congreso, que es muy importante, Juan Roberto, el próximo Congreso de Colombia tiene que resolver unos problemas inconmensurables y atascados en este país en materia de reformas. Entonces ahí también tiene el colombiano que mirar muy bien por quién vota. Mire, Juan Roberto, en Colombia muchas veces llega la gente a la urna y no sabe por quién va a votar para la Cámara de Representantes, por ejemplo. Y es muy importante que mire, en Blue, en Caracol, permanentemente los periodistas para mostrar quién es quién en las listas y cuáles son sus propuestas, para que puedan votar bien en Cámara y, le repito, en Senado, para tener un buen Congreso. Y después viene la elección de la interparlamentaria, que es muy importante también tenerla en cuenta. ¿Por qué? Pues hombre, porque se va a definir quiénes son de la centroderecha y la derecha, quién es el candidato del centro en el caso de Claudia López y quién es el candidato en la consulta de Roy que puede ir a disputar con los que no se presentaron en esta consulta interpartidista, ya pensando en la primera vuelta. Todo lo que esté en juego y esa elección, la que arranca el 9, va a tener en consideración algo bien importante, Juan Roberto. ¿Cuál es el país que quieren los colombianos después del primer gobierno de izquierda que hubo en Colombia? Si quieren confirmarlo o quieren buscar alternativas diferentes. Sí, resumidas las consultas, el panorama de las consultas, Pedro, aquí viene un tema importante. Los que no están en consulta, porque en las encuestas de esta semana también las medimos, y ahí hablábamos con Thierry Weiss hace un rato, el indiscutible liderazgo en esa intención de voto de Iván Cepeda. ¿A usted qué le dice? Es la consolidación de él porque él ya fue elegido.
Entonces, en las encuestas usted lo que ve es la gente lo que está diciendo es... Elegido bueno, en una consulta, ¿no? En la de octubre. En una consulta, como candidato, claro. Sí. Ya fue elegido como candidato en una consulta y ese carril o ese corral de la izquierda ya tiene un dueño, que es él. Sí. Lo que no tiene dueño es lo otro. Entonces, y entre otras cosas, yo viendo la encuesta de Inbamer, la subida de Cepeda también debe tener mucho que ver con la reacción que tuvo el electorado de izquierda duro a la intención de Roy Barreras de armar una consulta, ¿sabe? Porque yo creo que eso movió mucho para ratificar que la izquierda el que quiere es a Iván Cepeda como candidato presidencial. Sí, esa es una buena reflexión. Martín Orozco nos decía que incluso mucha gente, por eso hay un número tan alto de indecisos, de los que dicen que van a votar la consulta en la encuesta de Inbamer, casi la mitad, sí. 44%, sí. Pedro. Y decía Martín Orozco, es altísimo, analizando ese resultado, él decía que puede deberse a eso, que mucha gente que dice yo quiero votar la consulta, cuando veía el tarjetón porque se le mostró por parte de los encuestadores de Inbamer a los consultados en todo el país y no veían la foto de Cepeda y decían, entonces no sé. Sí, pero mire lo otro, ese 43% también indica que hay mucho voto circulando, Juan Roberto, que puede hacer parte de alguna de las tres consultas. Si usted lo mira por el resultado, pensaría que la mayoría se va a ir para la consulta de la centro-derecha-derecho, la gran consulta por Colombia. Sí. Pero también Claudia López, con el resultado que tuvo, de pronto puede atraer unas personas de ese 43% de indecisos, ¿no? Entonces, mire usted que lo que está en juego es que casi la mitad de los que quieren votar esa consulta, que no saben por cuál votar, pero quieren hacerlo, pueden terminar entregándole un voto mayoritario a alguna de las consultas. Hagamos el ejercicio. A ver. Solo como ejercicio. Supongamos que saque entre 5 o 6 millones la consulta de la gran consulta por Colombia. El ganador o la ganadora de esa consulta, Juan Roberto, se puede volver viable rápidamente para la primera vuelta. Sí, pero ahí viene el tema. ¿Qué pasa con Abelardo de la Espriella? Que se disputa ese carril, como usted lo dice, el de esa centro-derecha. Entonces, mire, por ejemplo, Abelardo de la Espriella tiene un voto que es el voto más débil lo tiene Abelardo de la Espriella porque no es un voto trabajado. Mire usted el voto de esa gran consulta por Colombia. La mayoría de los que están allá son partidos políticos como el Centro Democrático que lleva mucho tiempo haciendo política. Eso es un voto duro. Sí. Abelardo de la Espriella nunca se ha presentado a ningún cargo. Luego él no tiene un voto militante duro. Entonces si el voto de él es ¿cuál? Es un voto de opinión que es antirradical, antipetrista, y que se queda mirándolo a él porque ha sido el que ha hecho unas propuestas extremistas contra el gobierno del presidente Petro. Pero ese no es un voto militante todavía, pues porque no tienen ni un concejal de Abelardo de la Espriella. Sí. Puede que haya apoyos de sectores que lo quieran apoyar, Salvación Nacional, Creemos, esos grupos que están luchando la personería jurídica, pero no tiene un voto duro, no tiene el abelardismo, no tiene candidatos hoy con credencial en el Parlamento ni en los consejos. En cambio, esa consulta del otro lado, mire usted que la mayoría de votantes que están allá son votantes que tienen creencia en un partido y que tienen concejales, tienen diputados, tienen representantes a la Cámara y tienen senadores. Esa consulta de la centro-derecha tiene más activismo y un voto más duro que el voto, en mi opinión. Pero mire una cosa, Pedro. Señor. No, lo interrumpí. Que en su opinión, para cerrar la idea. Que el voto de Abelardo de la Espriella, que es un voto más de opinión, que puede fluctuar. Es un voto que se puede mover más rápido, es lo que quiero decir, que el otro que es leal a algo. Sí, pero digamos que el voto de Abelardo de la Espriella es un voto que rechaza el actual modelo que rige a Colombia. Sí, pero por ejemplo. Pero se lo pregunto por lo siguiente, porque ya usted ve la foto general, viendo la encuesta en Inbamer. Iván Cepeda, muy lejos, muy alto, muy elevado. Abelardo de la Espriella, en sus números, alguien dirá estancado, dejémoslo en que se mantiene, de segundo, con su número. Y aparece de tercera Claudia López. Y Paloma Valencia, que sería la ganadora, según esa encuesta de la gran consulta por Colombia, de cuarta. ¿Eso a usted qué le indica? Que Paloma Valencia fue la que más creció, Juan Roberto. Paloma pasó del 1 al 10. ¿Pero no era como lógico? No, por eso. Pero entonces quiere decir que ahí hay gente que está mirando
esa opción de una manera muy fuerte. Sí, pero... La están mirando. Claro. ¿Y qué pasa con Claudia y Fajardo? De Abelardo. Claro. Queda a 8 puntos de Abelardo. ¿Qué pasaría, Juan? Discúlpeme, porque yo sufro ahí también a veces de Alzheimer, entonces me olvido la idea. No, de acuerdo. ¿Qué pasa si en esa consulta ella, digamos, en el hipotético caso que Paloma lo gane Valencia, con una votación importante, es muy probable que suba más puntos? ¿Ah, y sí? ella está a 8 puntos de Abelardo de la Espriella y ella está en competición hoy. En esta consulta, Abelardo de la Espriella no. Entonces esta semana va a ser muy movida para estos candidatos de las consultas. Y eso, y Martín Orozco, el gerente de Invamer, lo advertía, Pedro, y es bien interesante que usted lo recuerde. Esa foto que mostramos esta semana es una foto que puede variar para arriba o para abajo en cualquier escenario. Pero mire, le cuento otra cosa, Señor. Juan, para meterle más picante a lo que usted me pregunta, porque a usted le gusta explicar la lengua a los que entrevista. Sí. Mire usted que, por ejemplo, el único que se enfrenta realmente con viabilidad de ganar una segunda vuelta ante Cepeda es Sergio Fajardo. Sí, pero, y Sergio Fajardo no está en las consultas. Claro, pero además el lío es que pase a segunda. Además, en este escenario general queda por debajo de Claudia y de Paloma. Pero yo creo que como el 9, en lo que hemos hablado, comienza una campaña nueva donde van a estar los que quedan definitivamente en la contienda para la primera vuelta. Ahí está Sergio Fajardo con un camino. Lo que trato de decirles para corroborar que cualquier cosa puede pasar, que esa encuesta no es... No, de acuerdo, no es definitiva. No. Letra ya seguro. Letra firmada o sellada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Puede pasar cualquier cosa. Es una foto, y claro que es una herramienta, pero es una foto que puede cambiar, sin duda. Totalmente. Pedro, para terminar, porque ese tema, mire, esta cantidad de cálculos, este crochet político, sí que es sabroso. Le va muy bien al presidente de la República. Yo no sé si usted vio una charla maravillosa, tal vez es de las dos orillas, en la que sale este hombre al que admiramos mucho, que es Hernando Gómez Buendía, columnista, pensador, echándose una hablada con Juan Manuel Ospina, el que fue presidente de la SAC y también un hombre muy valioso, hablando sobre por qué le va tan bien en el nivel de aprobación, en el caso de la encuesta Invamer, al presidente Gustavo Petro, con todas y las polémicas, con todos y los escándalos, con todos y los problemas de la salud, el tema del orden público, pero sube frente a una medición y otra casi 11 puntos su nivel de aprobación. Y decía Hernando Gómez Buendía, y quiero su opinión para terminar, lo estoy parafraseando, él decía, es que independientemente de cómo gobierne, el valor de lo que hoy representa Gustavo Petro y su espectro político es que le dio visibilidad a los nadies en Colombia. Es que, Juan Roberto, cuando usted me invitó generosamente a analizar las elecciones hace 4 años en el canal Caracol, ahí pusieron un mapa, ¿se acuerda al final? De acuerdo. Toda la periferia en Colombia, que a mí me llamó la atención porque nunca yo había visto la periferia organizada y unificada votando toda por un solo candidato a la presidencia. Usted a veces encontraba que unos candidatos ganaban en la costa, el otro en el Pacífico, el otro en... Toda la periferia votó por... ¿Cuál es la periferia? Gustavo Petro, la costa atlántica, la costa pacífica, los departamentos, digamos, alejados del oriente colombiano. Ganó Gustavo Petro. ¿Eso qué hace pensar, Juan Roberto? Que por primera vez un grupo político se dedicó a organizar lo que era excluido de la toma de decisiones en Colombia en muchos casos. Y él, cuando gana la elección, se dedica a alimentar ese grupo político, a esos sectores marginados, por medio de oportunidades, de subsidios, de beneficios a la gente para mantenerla de su lado. O sea, él no olvidó a los nadies, siempre los tuvo en cuenta durante los 4 años y gobernó para ellos. Por eso él tiene esa popularidad. Pero además también hay que decirlo, Juan Roberto, los presidentes cuando ganan las elecciones tienen una luna de miel llegando. Y cuando van de salida, la gente parece que comienza ya a pensar en el próximo y se olvida o se vuelve generosa con el saliente. La mayoría de presidentes que salen suben bastante a la salida. Si usted mira las encuestas, ellos al final terminan subiendo. Claro, yo no estoy, por eso le repito, eso tiene algunos puntos, pero le repito que lo que hizo el presidente Petro es, por medio del activismo, mantener esos sectores que eran los nadie
como lo dice el mismo presidente, o lo decía Francia Márquez o Hernando Gómez en un maravilloso libro que escribió, que yo recomiendo leer, que dice después de Petro. Sí, El país se llama el libro, Petro. Sí, El país después de Petro, que es muy buen libro. Es maravilloso. Creo que lo comentamos algún día aquí con usted un domingo. Eso que hizo Petro, Juan Roberto, es lo que le está garantizando que ese grupo no se vaya de allá y lo tenga en consideración en materia política y le retribuya con la aprobación, Juan Roberto. Y que lo endose a su candidato, que es Iván Cepeda, que es lo más importante. Don vamos Pedro, a ver, vamos Juan a ver, Roberto, vamos a ver si eso se endosa. Sí, tiene señor. razón, pero al menos se lo 2 endosa. más 2 nunca es 4 en política. No, pero por hay que eso, esperar. pero entonces mira, hago la claridad, se lo endosa al menos en este resultado de encuesta. Claro, ahí está. Pero pues si se acuerdes, el día de la quema es cuando se ve el humo, que es en las elecciones, a ver para dónde se fue la gente del presidente. Pues a propósito, lo espero el día de la quema porque tenemos mucho trabajo de aquí en adelante. Muchas gracias, Juan Roberto. Y como siempre, muchos éxitos. Y sabe que me gustó lo que hizo Caracol presentando los debates de las opciones, porque la gente necesita eso, Juan Roberto. Usted y María Alejandra hicieron un trabajo maravilloso, no es lagartería, simplemente que a mí me sirvió también como analista conocer cosas de los candidatos que yo desconocía. Así que qué buen trabajo. Eso es lo más importante, poner a la gente a ver y que pueda tener la opción de ver a quienes aspiran a gobernarnos. Pedro, un abrazo, feliz domingo. Un saludo, Juan Roberto, y saludos a todos. Adiós. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.